Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor, José. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Hoy vamos a hablar sobre aquellas cosas que nosotros creemos que son de Dios, pero realmente no lo son. Ha venido ese tipo de problemas de hace mucho tiempo porque la humanidad pues ha tenido un registro un tanto imperfecto, es decir, lo que se tenía anteriormente, muchos registros, porque no solamente la Biblia, dejaron una enseñanza que no estaba muy clara. De todas maneras, recordemos que tenía que ser de esa manera, porque las personas tienen que ir pasando de un nivel al otro y así sucesivamente. Cuando va pasando este tipo de cosas, entonces se va ampliando cada vez más todo este concepto. ¿Cómo podemos nosotros realmente ampliar todo esto? No es solamente por la lectura, porque a veces nosotros nos ceñimos solamente a leer las cosas, a decir, bueno, vamos a leer la Biblia, pero no nos damos cuenta de que Dios Padre ha hecho las cosas de otra manera para que tú entiendas a manera personal muchas cosas. Por ejemplo, los hijos. Los hijos nos dejan una experiencia muy maravillosa y a medida que ustedes empiecen a amar a sus hijos de verdad cada vez mejor, porque hace mucho tiempo no se sentía tanto aprecio y tanto cariño por sus hijos, hoy día está creciendo ese amor por los hijos casi que en todo el mundo. Y uno se da cuenta de que ya ahí empiezas tú como persona a tener un sentir diferente. Es decir, tu sabiduría se empieza a expandir. No por lo que tú leas, sino por lo que tú estás viviendo. Cuando tú empiezas a darte cuenta como padre, cómo tú amas a tus hijos, pues te vas a dar cuenta cómo Dios como padre te ama a ti. Y eso es lo importante realmente de todas estas experiencias que aparentemente son sencillas, pero que hay un proceso muy importante de parte de la sabiduría divina, enseñando cosas que están pues allí cerquita, pero que si no fuera así, pues leyendo no lo vamos a entender. ¿Cómo podríamos nosotros entender del amor si solamente se nos explica en un libro sobre el amor? No podríamos entenderlo. Entonces son cosas como esas que aparentemente parecen básicas, pero son verdad. Al principio la humanidad tiene que ir creciendo lentamente para poder entender todo este tipo de cosas. El problema es que muchas personas, entre ellos los religiosos, todas aquellas personas que se dedican a predicar por ganancia y todo eso, pues ellos quieren preservar todas esas antiguas creencias, porque eso les proporciona a ellos un dinero, les proporciona muchas cosas, tienen trabajo, pero si nos diéramos cuenta de que las cosas como Dios Padre las ha propuesto, pues no generan dinero realmente, porque no son, es como la luz del sol, como el agua, como todo ese tipo de cosas que no deberían de generar dinero, pero tristemente pues es así. Pero esas son las cosas divinas. El amor no debería generar dinero. ¿Por qué debe generar dinero si el amor es un atributo de Dios? Pero tú no puedes llegar a entender ese tipo de cosas hasta que no la experimentes claramente. Tú no puedes llegar a entender nada acerca de Dios a no ser que tú experimentes como padre. Tú puedes experimentar a Dios como padre cuando tú eres un padre. Ahí es cuando tú empiezas a experimentar ese tipo de cosas más claramente. Y cuando tienes hijos, pues mayor todavía. Y si tienes muchos hijos, más vas a entender ese tipo de cosas. Cuando una persona tiene un hijito, pues sí, eso le ayuda muchísimo. Y los que no tienen, pues también. Una persona puede ser sensible, compartiendo con aquellas personas que tienen familia, que tienen hijos. Tú puedes también aprender muchas cosas. Pero es una ley natural que si tú tienes tus hijos y todo eso, puedes entender cómo es Dios Padre. Y así está hecho realmente. Si tú tienes hermanos, puedes entender qué es ser un hermano. Si tú estás de verdad dentro del amor, pues podrás entender qué es el amor, pero no por escrituras, no por nada. Entonces el cuento de las escrituras, pues ha sido muy importante porque nos aclaran puntos y todo eso, pero hay muchas cosas que tienen que estar ligado con la experiencia del hombre para que tú puedas entender ese tipo de cosas. De lo contrario, no lo puedes entender. Por eso es que hay tantas ideas erradas sobre Dios, muchas ideas erradas, que quiero poderles explicar todo esto a ustedes pues, para que puedan entender de qué se trata la vida espiritual o la relación que tenemos nosotros con Dios. Por ejemplo, los libros sagrados, todos estos son registros realmente que no conservan el poder para poder mostrar las cosas concretas de Dios Padre. Y ahí nos damos cuenta de por qué Jesús no dejó ningún escrito. Solamente dejó el espíritu de la verdad, que es algo muy importante. Que ya desde ahí Él está cambiando el orden de las cosas, solo que no lo entendemos. Jesús no dejó ningún escrito. Si hubiese sido tan importante los escritos, los hubiera dejado. Pero hay una cosa bien clara. Por ejemplo, yo les puedo dar a ustedes una conferencia y cada persona, y eso me he dado cuenta, entiende las cosas de acuerdo a lo que tiene dentro, pero no de acuerdo al mensaje que yo les quiero transmitir. No lo entienden de acuerdo a lo que ustedes tienen dentro. Si una persona, por ejemplo, está hambriada y ve la luna, pues va a ver como si fuera algo grande para comer.
miraría un pedazotote de queso para comérselo. Pero si tú no tienes hambre y eres una persona filosófica o lo que sea, pues mirará en la luna algo muy diferente. Mirará una oportunidad para crear una poesía. Y bueno, y si tú estás enamorado y ves la luna, pues vas a ver seguramente a su amado o a su amada en ella, y así sucesivamente. Depende de lo que tú tienes dentro, así mismo te funciona. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que los escritos son interesantes, vuelvo y digo, pero lo más importante es que tú experimentes este tipo de cosas por tu propio ser. Y en las cosas divinas, pues nos damos cuenta que es así. El Padre Creador no escribió nada, pero dejó el Espíritu de la verdad para que pueda compenetrar contigo y te pueda enseñar dentro de él, viviendo la experiencia contigo. Aquellas cosas que nosotros hablamos que mal y bien, y que estas cosas son feas y estas cosas son bonitas, eso todo lo va a vivir contigo él. No vas a creer que lo que tú consideras malo o lo que tú consideras bueno está aprobado por Dios y lo que tú consideras malo está desaprobado por Dios. No, es lo mismo que decir que el gato negro entonces te trae mala suerte. El gato negro pues es una creación de Dios y Dios está contigo y con el gato negro también. Entonces pues no tiene sentido realmente, ¿ven? La idea del hombre es que ha creado una cantidad de mitos y una cantidad de cosas, y no solamente las ha creado en torno a lo que ve y a lo que vive, sino también en torno a Dios. La gente de aquella época no tenían la capacidad para poder ver un poco más allá, porque faltaba mucha experiencia, faltaban muchos años. Y no crean, mira que la evolución hace un trabajo muy importante en la vida del hombre. Por ejemplo, en la vida de uno, cuando uno está joven, pues las cosas uno las mira de forma diferente. A medida que va pasando el tiempo, tú ves las cosas de otra manera y así sucesivamente. Y cuando llegas a cierta edad, tú ya eres una persona responsable en muchas formas. Entonces, te das cuenta que el tiempo te ayuda para algo, para que tú crezcas también. Pues bueno, nosotros somos hijos de Dios, pero somos personas de tiempo y espacio, por lo cual estamos unidos al tiempo y al espacio. A medida que va pasando el tiempo, todo este tipo de cosas que se daban en la antigüedad, visiones que tenían los hombres de pasadas edades, los profetas y todo eso, y escribían ellos sus experiencias, todo eso ayudaron de alguna manera, pero tenemos que ir un poco más allá y entender que ellos también eran personas comunes y corrientes y tenían ideas, y muchas de esas ideas las metían. Por ejemplo, como que Elías fue llevado en carros de fuego. No había un registro, pues él tenía que pensar de esa manera. Y todo lo veían de esa manera, de acuerdo a lo que tenían en aquella época. Pues el mayor transporte que había en esa época, pues eran los carros, con sus ruedas y todo eso. Hoy día, pues seguramente diríamos que es un cohete espacial o quién sabe qué tipo de cosas, pero ya no carros, ya no caballos, ya nada de ese tipo de cosas. Nos damos cuenta, por ejemplo, en el Apocalipsis, que vemos supuestamente a Dios venir del cielo en caballo, con sus ángeles también a caballo. Pues es que en ese tiempo tener un caballo era algo muy importante porque era el transporte, pero no podemos pensar que Dios se va a venir a caballo desde el cielo. Pero la gente cree eso. Esa era la intención que ellos tenían de poder transmitir un mensaje que ellos tenían, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces tenían que utilizar el registro que tenían en sus mentes, el registro que tenía la humanidad en sus mentes. Pero vuelvo y digo, es importante que a medida que va pasando el tiempo, nosotros como personas, y hayamos vivido todo este tipo de cosas, por ejemplo, como les digo, el ser padres, podamos entender a un Dios como Padre de una manera diferente. Dios Padre está en la vida del ser humano, no solamente como Padre. Puede entenderlo como hermano, puede entenderlo como padre, como amigo, como mujer, como hombre, como sea, lo que tú quieras, lo puedes interpretarlo de acuerdo a que esa relación sea importante en tu vida y te haga crecer. Bien, yo puedo ver, por ejemplo, a Dios en mis hermanos, y es importante ver a Dios en mis hermanos. No quiere decir que todo el mundo tiene que verlo de esa manera, pero es una opción. Yo puedo ver a Dios como padre, yo puedo ver a Dios como hijo, yo puedo ver todo eso. Claro, cuando yo digo como hijo, eso les duele a ustedes porque pues claro, ¿cómo no les va a doler? ¿Acaso se cree más grande? No, yo lo puedo ver de muchas maneras y eso es importante. De acuerdo a mi experiencia, yo puedo sentirlo de cierta manera, y la idea es que nosotros un día podamos llegar a sentirlo como totalidad. Entonces, esa tradición religiosa es el registro que está imperfectamente conservado de esas experiencias de estos hombres conocedores de Dios, pues de edades pasadas, que ellos no podían hacer realmente más de lo que era. Por eso, esos registros no son confiables, ni siquiera como guía en la vida humana, y mucho menos en la vida espiritual, en la vida religiosa, no son confiables. ¿Por qué? Porque cada uno tenía una interpretación diferente. Por eso, el Padre Creador, nuestro Señor Jesucristo, deja el Espíritu de la verdad, que es Él mismo.
en persona o en espíritu para que pueda hablar y enseñarte a ti y llevarte a toda verdad. Esas antiguas creencias, por ejemplo, se han visto alteradas. ¿Por qué? Pues porque simplemente el hombre era un fabricante de mitos. Él todo lo veía como un mito y todo le parecía extraño. Entonces para él, pues todo ese tipo de cosas se alteraron de muchas maneras, como que Dios hizo esto, como que Dios hizo lo otro, como que no hizo esto, como que no hizo lo otro. O sea, era una cosa bastante tremenda. Y ese es el registro que nosotros tenemos para nuestra vida espiritual. Un error gravísimo. Claro, es importante, vuelvo y digo, es importante leer la Biblia. Y yo, de hecho, pues he leído no solamente la Biblia, sino otros libros sagrados que me han parecido muy importantes. Pero lo más importante, de verdad, para tú llegar a esa comprensión perfecta de Dios, pues es la vivencia. Es empezar a comparar cada una de las cosas que estás haciendo y asociarlas con Dios. Eso es todo lo más importante. Una de las mayores fuentes de confusión que hay aquí en esta tierra fue, por ejemplo, sobre la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no sabían distinguir entre unas personalidades y otras, no sabían distinguir entre Dios y los ángeles, no sabían distinguir entre otras personalidades, porque hay muchísimos, según lo que habla la Biblia, están los querubines, los anubines, están los ángeles, los arcángeles, ¿sí? Ellos no supieron distinguir muchas de estas personalidades y todo ese tipo de cosas se lo atribuyeron a Dios, como que fuera Dios mismo el que estuviera haciendo las cosas. Se fue creando un torno de dioses y de cosas que pues no tenía sentido. Pero nunca se pudo saber verdaderamente el carácter de Dios. ¿Quién es Dios Padre, la primera fuente y centro de todas las cosas? O algunos pues dijeron pues que era Jehová, y Jehová pues se atribuye ese nombre. Tanto que las personas todavía les cuesta muchísimo trabajo soltar este tipo de cosas. No sé por qué, pero les cuesta mucho trabajo. Gente pensante, gente estudiada, gente que sabe. Es decir, para ellos Jehová es el mismo Jesucristo. Ese es el problema. Porque estos registros no podían explicar todo ese tipo de cosas, no podían explicar nada de esas cosas. Durante muchísimo tiempo la gente creyó eso y hoy día se sigue creyendo en eso. Nunca supieron de verdad, por ejemplo, que Jesús, que es nuestro Padre Creador, nunca supieron nada de eso. Nunca supieron, por ejemplo, de los gobernantes supremos, nunca supieron, por ejemplo, del Padre Universal, nunca supieron nada de eso porque para ellos solamente era ángeles y Dios y ya acabe y pare de contar. Para muchas personas, el cielo es simplemente la capa donde están las nubes. Yo escuché muchos líderes hablando de eso, de que ese es el cielo y que venía con las nubes. Y eso ustedes lo han escuchado muchísimo. Es una cosa bastante desastrosa, de verdad. Y sobre esa base la gente discute y dice, no, es que esto es así y esto es así. Y hablan unas cosas tan incoherentes que la verdad no respondo nada a esos comentarios porque pues no vale la pena, la verdad, ponerse a responder a esos comentarios que no tienen ni siquiera sentido. O sea, no hay bases. ¿Cómo puedo yo explicarles, por ejemplo, de todo este tipo de cosas hasta llegar a la primera fuente y centro de todas las cosas si solamente tienen una idea tan pobre acerca, por ejemplo, de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo, de que es el mismo Jehová, de que es esto? O sea, no puedo. Sin embargo, y nos damos cuenta allí en la Biblia que hay unas cosas muy interesantes que sería bueno que lo analizáramos. Mire, por ejemplo, allí en Nehemías 9:6 dice algo muy interesante. Tú solo eres el Señor Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Tú solo eres el Señor Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Es para analizarlo, ¿verdad? Pero muchas personas dicen, no, es que esas son la capa de allí, la capa de más allá y la capa... O sea, es decir, su sabiduría es una sabiduría aprendida, pero no es una sabiduría por revelación. Su mente está tan circunscrita por la vida religiosa que han implantado estas otras personas que no saben tampoco nada, que ellos no se atreven a mirar más allá. Había una historia muy interesante. Una vez iba un hombre millonario con sus camellos y un sirviente. Y llegaron a cierto lugar, eran varios camellos, y llegaron a cierto lugar. Y pues lógicamente al amarrar los camellos se dieron cuenta de que pues faltaba una estaca para un camello. Y entonces le dijo al jefe, señor, ¿qué hacemos? Estamos en graves problemas. No tenemos sino tantas estacas, pero pues tenemos más camellos. ¿Qué hacemos? Y este camello, o sea, va a quedar suelto. ¿De dónde lo amarramos? Entonces él dijo, haga simplemente la mímica que amarra el camello. Y como ellos son tontos, él se creerá que está amarrado. Así fue, al otro día soltaron los camellos todos y pues echaron a andar los que soltaron. Y el otro se quedó allí y dijo, pero este camello, ¿qué le pasa? El jefe le dijo, oye, tienes que ir a desamarrar el camello. Le dijo, pero si es que no está amarrado. Sí, pero él cree que está amarrado. Es igual, hermanos, es igual. La gente se ha creído este tipo de cosas. Y ahí siguen amarrados.
Hay que despertar, hermanos. Tenemos que pasar de ese nivel de evolución a un nivel un tanto mayor para que podamos darnos cuenta de todo esto. La vida espiritual no tiene que ver tanto con libros, no tiene que ver tanto con ese tipo de cosas, tiene que ver más con esa experiencia personal. Y si ustedes como personas ponen cada una de las experiencias que están viviendo para encontrar a Dios, ahí es cuando empieza a tener sentido todo esto. Pero la gente piensa que la vida que vive afuera, pues es aparte de Dios. Tienen la creencia tan absurda que lo que hacen afuera no tiene que ver con Dios, que lo que hacen en el trabajo no tiene que ver con Dios, que lo que hacen entre pareja no tiene que ver con Dios. Muestran a un Dios supuestamente puritano, que si se habla de sexo o de cualquier cosa de esas, dice, ay, no, porque eso es pecado. O sea, ¿por qué hemos creído cosas cuando el hombre nunca se inventó esas cosas? Dios Padre fue el que inventó todo esto. Pero sin embargo creemos que eso es así. ¿Por qué? ¿Por qué lo creemos? ¿Porque hemos deducido? ¿Porque analizamos? ¿O simplemente porque nos han dicho que eso es así? Nos pasa lo del camello. Estamos atados, hermanos. Atados imaginariamente, o sea, no tiene sentido. Entonces dice allí, tú solo eres el Señor Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos del cielo te adoran. Es interesante escuchar esta cita, me parece muy interesante. Mire, estos puntos sí vale la pena leerlos porque esto te abre en la mente. Pero la gente dice, de una vez, siento que es una cita que me habla de cosas gigantes. De una vez viene el pensar religioso y le quita todo el interés y todo el valor. Y vuelvo y les leo. Tú solo eres el Señor Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. O sea que desde ahí ya estamos dándonos cuenta de que está niveles, ¿verdad? Niveles. Por ejemplo, como los testigos de Jehová que dicen que esto es lo único, que este es el único mundo que está habitado en el universo. Que no hay más sino solamente este planeta Tierra habitado. Aunque mire muchas estrellas y muchas cosas en el espacio, que coja los telescopios o que mire los descubrimientos de la NASA o lo que sea, y se dan cuenta que hay muchísimo espacio, pero para ellos lo único es el planeta Tierra. Eso es todo, pero no existe nada más. Y eso es todo, o sea, Dios está pobre, o sea, Él lucha supuestamente por las cosas de la tierra. Y por eso es que Dios también lucha por enriquecerse. Porque como no hay no solamente este planeta, entonces lucha por enriquecerse por medio de diezmos. Es una competencia. Dios está luchando por diezmos, igual que tú estás luchando por dinero, entonces Dios también está luchando por dinero igual que tú. O sea, Dios necesita y exige el diezmo, ¿se dan cuenta? Son cosas que hay que analizarlas, hermanos. Tenemos que salir de esta estupidez, tenemos que ir un poco más allá y pedir de verdad al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a despertar de todo esto. Y seguimos leyendo, mire, tú hiciste los cielos, ya desde ahí está hablando de muchos, y los cielos de los cielos, o sea que estos cielos son muchos, pero los otros también son mucho más. Y ahora habla de otra cosa, y los cielos de los cielos, o sea, mucho más arriba. Me está hablando de cosas interesantes, de cosas profundas. Con todo su ejército, entonces ahí la gente dice ejército, claro, ejército, ¿sí se dan cuenta? Armas. Pues no siempre los ejércitos son de armas. Por ejemplo, podemos tener un ejército de cangrejos, pero no quiere decir que van armados. Está hablando de humanidad, de seres, de cantidad de seres. Y habla ahora sí, la tierra y todo lo que está en ella, que también es muchísimo lo que hay en ella. Mucho, tanto que hasta ahora la humanidad no ha sido capaz de descubrir sino solamente por ahí un 70% de lo que hay en la tierra. De resto todo está para estrenar, es decir, no se ha encontrado. Los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Cuando está hablando de los ejércitos del cielo, no está hablando de seres armados, está hablando de toda esa cantidad de seres que no son solamente humanos. Nosotros somos solamente una parte de toda esa creación. Hay muchísimas personalidades, nosotros somos la parte más pequeña de la creación. Hay muchos seres y quiero también hablarles de todas estas cosas tan maravillosas. Yo sé que aquí ya la gente que es religiosa dice, se perdió, se fue por otro lado, pero pues estamos leyendo la Biblia. Pero no, ellos no, porque es que no lo interpreta de acuerdo a como mi pastor lo interpreta o como yo lo interpreto. ¿Cuál es la interpretación correcta de todos los escritos sagrados? Pues el que yo le doy personalmente, ¿verdad? Pero no escuchamos de verdad otras voces y hay que entrar a ese detalle, escuchar otras voces. Estos son misterios, ¿verdad? Son misterios que en aquel tiempo estos profetas no pudieron explicar y que hoy día pues tampoco lo han podido explicar, seguimos en lo mismo. Entre ellos vamos allí a Daniel 7:9.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono como llama de fuego, y sus ruedas del mismo fuego ardiente. Él no podía explicar nada más las cosas. Pues, ¿qué podía decir? Decía, pues esto se ve como ruedas. Acuérdense que en aquel tiempo, pues la rueda era lo más sofisticado y verdaderamente, pues ha seguido siendo sofisticado porque todavía seguimos usándola. Pero llegará un momento en que ya no vamos a usar la rueda. Ya nos damos cuenta de que la rueda no se va a usar realmente. Va a llegar un punto en que no. Se da cuenta, los helicópteros no usan ruedas. Y así sucesivamente. Y un día va cambiando todo esto. Pero en aquel tiempo lo máximo que había eran las ruedas. Pero, pues claro, cuando era tan grande toda esta invención, pues no dudaban en atribuírselo a Dios. De que Dios también estaba sentado en ruedas y que todo ese tipo de cosas. Pero aquí no se está refiriendo a Dios. Sabemos claramente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días. ¿Quién es ese anciano de días? Pues hay personas aquí, por ejemplo, que se hacen llamar ancianos de días. Estamos equivocados en cuanto a eso y eso es una falta de respeto, porque un anciano de días no es un ser humano, es un ser totalmente diferente. Es tan poderoso y tan grande que incluso el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Padre Creador, le hacen ir hasta Él. Y ustedes dicen, pero venga, ¿cómo así? O sea, ¿el anciano de días es Dios? No, no es Dios, hay mucho más allá. Mucho más y más y más hasta llegar a la primera fuente y centro de todas las cosas. No Jehová, porque Jehová es un Dios local, un Dios que se quiso hacer Dios de esa manera, pero no es el verdadero Dios. Los ancianos de días son personalidades que se dedican precisamente a eso que tiene que ver con juicios. Por eso Jesús dijo que el juez te reprenda. Cuando él habló del juez, que el juez te reprenda, cuando le dice eso a Satanás, que el juez te reprenda, estaba remitiendo a un anciano de días. Y dice, cuyo vestido era blanco como la nieve. Eso era lo que veía Daniel, no podía ver otra cosa. Daniel tuvo unas revelaciones muy importantes, tanto que se dio cuenta de estas cosas. El pelo de su cabeza, él lo veía blanco, pues él le tenía que ver pelo. Uno tiene que verle lo que uno tiene. ¿Se dan cuenta que uno trata de verle a los demás lo que uno tiene? Uno mira lo mismo. O sea, lo que tú tienes en tu cabeza, eso es lo que tú vas a ver allá. Su rostro, llama de fuego y sus ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Eso era lo que él veía. Como un río de fuego que procedía y que salía delante de él. Millares de millares le servían. No estaba hablando de seres humanos. Estaba hablando de una cantidad de personalidades que un día tú te vas a encontrar con ellos cuando vas allá. Y estas cosas que te estoy hablando, los vas a constatar allá. Que no es lo que te habla el pastor. Que el pastor te habla todo el tiempo de opulencia y de que te va a hacer milagros y que no sé qué, pero no pasan de allí. O sea, quedan atascados en todo eso y todos los sermones los fines de semana son lo mismo. De que Dios te va a dar, de que Dios, que la profecía, de que Dios te dio esto, de que te va a hacer un préstamo fulano, de que va a llegar, de que te va a ganar el carro, la casa y todo eso, y que tu hijo, y que tú te vas para el infierno, y que una cantidad de cosas. Esos no salen de allí, ¿te das cuenta? No salen de allí. Eso es toda la prédica. Que hay sanidad, que hay expulsión de demonios, que hay una cantidad de cosas, todo eso, todo ese tipo de show. Pero no pasa nada más de allí. Esa iglesia, hermanos, se ha quedado rezagada en algo que no tiene sentido. Y por todo eso ustedes pagan. ¿Por qué no podemos ir un poco más allá? Si es que nos están hablando, nos están mostrando cosas interesantes, nos están abriendo los ojos, como se dice, nos están mostrando otras cosas, nos están mostrando un nuevo camino. Y entonces, dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Eso es lo que él veía, de este anciano de días. Millares de millares le servían y millones de millones les asistían delante de él. ¿Quién era este? El juez se sentó. Dice claramente, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Él es el que juzga. Pero no es Dios, no es la primera fuente y centro de todas las cosas. Esta es una personalidad de la Trinidad del Paraíso. Un juicio no puede ser de un padre a un hijo porque no se podría hacer. Tiene que ser una entidad que se dedique a ese tipo de cosas. Y aquí viene precisamente la entidad de Padre, Hijo y Espíritu que forman la Trinidad, que no son ellos, pero que están compuestos por ellos y que se dedican a ese tipo de cosas. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Acuérdense, vuelvo y les digo, cuando Jesús le dice a Satanás, el juez te reprenda, lo estaba remitiendo al anciano de días. ¿Por qué no fue capaz Jesús de juzgarlo? Porque Jesús es un padre. Y aunque no lo crea, Él es el padre de Satanás. Él es el padre de todas estas personalidades. Claro, ustedes dirán, ¿pero cómo que es el padre? Sí, es el padre. Sencillo, porque está dentro de la creación de Jesús, de nuestro Padre Creador. Ahí está. ¿Que se reveló? Sí, claro, se reveló. Pero no quiere decir que no sea el Hijo. Pues claro que es el Hijo. Por eso Él no podía juzgar. Tenía que remitirlo a un juez para que ese juez hiciera dicho trabajo. Pero tampoco se ve de esa manera, hermanos. Porque la gente tiene otra idea. Entonces dicen que el anciano de días es
Es más, en los testigos de Jehová están los ancianos de días, sin entender absolutamente nada de todo este tipo de cosas. Eso da hasta vergüenza. Eso sabe que se muestra allí, ignorancia. Eso es lo que se ve, solo ignorancia. Pero vamos a seguir leyendo esto tan interesante, porque la verdad tiene algo muy bonito para analizarlo, para que ustedes se den cuenta de que este anciano de días está un poquito por encima de Jesús de Nazaret. Y no quiere decir que sea la primera fuente y centro de todas las cosas, que está aún mayor por encima. Está por encima de Jesús en el sentido de que Él es el que juzga. No quiere decir que está por encima de Jesús en cuanto a lo que es la creación, porque el Padre Creador es un creador. El anciano de día no es un creador. Entonces esto es importante también verlo. Entonces dice así: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Eso es lo que él decía, un cuerno. ¿Qué cuerno puede hablar? Pues claro, él oía esas grandes palabras y decía, pues era un cuerno, porque ¿qué más? Claro, los religiosos llegan y dicen, no, es que el cuerno es aquel cuerno que decía allí que hay una mujer o no sé qué con tantos cuernos y todo ese tipo de cosas. Pero no es eso. Que un macho cabrío con tantos cuernos. No, señor. No van a pensar ese tipo de cosas. Lo que pasa es que él escuchaba un estruendo gigantesco de estas voces y él pensaba que era eso. Él no sabía ni siquiera cómo decirlo. Pero entonces sería más bien así, de esta manera. Yo estaba mirando a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el anciano de días. Sería mucho mejor. Miraba hasta que mataron a la bestia. ¿Cuál bestia? Estamos hablando precisamente de Satanás, Lucifer y todas estas personalidades rebeldes. Esto es lo que conforma la gran bestia. Y que si tú te unes a ellos, pues estás siendo parte de esa gran bestia salvaje. No tiene sentido. Hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y mira lo que dice. Todo eso fue el juicio. Ahí nos damos cuenta de que Daniel vio el juicio de estos rebeldes de esta tierra. Entre ellos, Lucifer, Satanás, el príncipe de este mundo, Belcebú y otras cantidad de personalidades demoníacas que están acá. Pero ellos fueron los 4 más importantes en cuanto a esta ola de violencia, de maldad y todo lo que estamos viendo. Ellos fueron realmente ellos fueron los que hicieron ese tipo de cosas, que armaron todo este tipo de rebelión. El primero que armó esta rebelión y que fue el causante de todo eso fue Lucifer. Le siguió Satanás. Y lógicamente los príncipes de los mundos, y cuando digo de los mundos, de una vez ustedes que tienen ese lado de Jehová van a decir, es que no solamente sino este mundo, no hay nada más. Pero acabo de decirles que los cielos de los cielos de los cielos de los cielos, y entonces dicen, sí, claro, pero no hay sino un solo mundo. Porque cuando una persona habla algo, entonces viene el sentido religioso y dice, no, ahí se salió, ahí no hay nada que hacer. Como por ejemplo cierta persona que decía, el sermón es muy bonito, pero no está basado en la Biblia. Vamos a ver cuando llegues allá, al cielo, a ver si te van a sacar una Biblia. No te van a sacar ni la Biblia, ni el Corán, ni ningún libro sagrado. Te van a hablar. Entonces tú vas a decir, eso no está basado en la Biblia. ¡Qué estupidez! Eso es un fanatismo religioso que no tiene sentido. La verdad espiritual tienes que verla en toda parte, porque allí está. Y Dios Padre no habló en aquella época y ahorita se negó a hablar en esta época. No, Señor, siempre está haciendo ese tipo de trabajo y lo está haciendo todo el tiempo. Entonces no podemos decir eso. Y si no, vamos a quedar precisamente con esa pobreza conceptual de Dios, porque eso es lo que está pasando. Y todas las religiones quedaron atrapados en esa pobreza. Quedaron como el camello que hicieron el nudo al aire y él quedó atrapado allí. Así, igual. Había también quitado a las otras bestias su dominio. Estamos hablando de que todavía el príncipe de este mundo tiene poder aquí en esta tierra. Es decir, todavía puede hacer cosas. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Eso es verdad, porque lo que fue Lucifer y Satanás ya fueron apresados, que eso también está en la Biblia. Y este príncipe de este mundo todavía sigue suelto, todavía sigue. El Belcebú todavía sigue suelto, todavía sigue. Entonces ahí nos damos cuenta de que es así. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes. Aquí es donde muchos se confunden. Dicen, las nubes. Claro, pero las nubes que estamos viendo. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Es decir, iba en la similitud de un hombre a recibir el trono. No como creador, sino como un hombre. Qué maravilloso. Porque a ese hombre que vino acá a esta tierra, en la similitud de Jesús de Nazaret, él logró un nivel grandísimo. Y a ese hombre se le da ese poder. O sea que tú también puedes recibir muchas cosas como hombre. Porque si lo estás haciendo de esta manera, tú también puedes hacer muchas cosas. O sea, tú no eres menos en ningún momento a Cristo Jesús. Tú eres igual. De hecho, es nuestro hermano.
Pero viene el sentido religioso que te dice, no, 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 eso no puede ser así porque eso es blasfemia. Eso es lo que decían precisamente los religiosos de aquella época cuando mataron a Jesús. Eso es blasfemia y hay que matarlo. Es lo mismo, no tiene sentido. Ese sentido religioso es una cosa traicionera y peligrosa porque la religión no te acerca a Dios, la religión te encasilla, te cristaliza y te lleva a la muerte. Pero el Espíritu de Dios te vivifica y te lleva a Dios. Por eso dice que el Espíritu da vida. Y es todo lo contrario a la religión. La religión da muerte. La religión te cristaliza en credos sin vida que no tienen sentido. A poner a los hombres en orden de batalla unos contra otros sin ningún sentido. Solamente porque yo soy de este grupo y tú eres de aquel grupo. Eso no es espiritualidad. Eso es bestialidad. Voy a leerles todo el texto. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Oiga eso, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. ¿Qué significa este tipo de cosas? Pues que este mundo estaba aprisionado por un rebelde que era Jehová. Él era el que tenía este mundo en sus manos y toda esta cantidad de demonios. Cuando viene Cristo Jesús en forma humana y se enfrenta con ellos, pero no con poderes ni con nada, sino como un ser humano cualquiera, y se mantiene firme ante el Padre Universal, logra derrotarlos. Y todas esas personalidades que les servían a estos rebeldes, que aún todavía no sabían para dónde correr, se unieron a Cristo Jesús, a un hombre común y corriente. Y les gana la batalla, les arrebata de alguna manera el reino que ellos tenían, se lo arrebata. Pero todavía hay personas en esta tierra que quieren seguir apoyando la causa de estos rebeldes, sin apoyar la causa de Jesús, la causa de nuestro Padre Creador. Y allí es cuando nosotros debemos tener firme eso. ¿A quién vamos a servir? ¿A los dioses antiguos o a nuestro Padre Creador, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios, que es el que nos dio la vida? ¿Vamos a servirle a Él o vamos a servirle a otro? Por eso dice, y le fue dado dominio, o sea, Él ganó todo ese tipo de cosas, dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pero no sucede eso. Y su dominio es dominio eterno. O sea, logró ese dominio desde la carne, desde el hombre, logró ese dominio eterno. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno, que no será destruido. Y es verdad, nunca será destruido el reino de Dios Padre. Jamás. ¿Por qué? Porque Jehová, Él quiere hacer su reino afuera en lo externo, pero el Padre Creador hizo su reino dentro del hombre. Por eso es que Jehová, al estar aliado con las religiones, decidieron matar el cuerpo de Cristo Jesús, pero no se dieron cuenta, ¿no?, de que todo le salió mal, porque es que estaban matando era un cuerpo y nosotros no somos cuerpo. Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y cuando hubo esa discusión con Pilatos y todo eso, ellos estaban discutiendo, y los fariseos estaban discutiendo era por un reino de esta tierra. Jesús no estaba discutiendo por ese tipo de cosas, y todo hijo de Dios verdadero no discute por estas cosas, sino que lucha por otras cosas, algo donde es mucho más extenso. Jehová quería los reinos de esta tierra, por eso le dijo a Ciro, a ti te daré los reinos, toda la gloria y los reinos que hay en esta tierra. Te daré todo esto si me adoras. Y lo mismo le dice Satanás a Jesús, que es el mismo Jehová. A ti te daré los reinos de la tierra si postrado me adoras. Y eso está escrito y ya lo sabemos. Yo ya les he dado conferencias sobre eso, para que por favor lo miren y se analicen, pero lean sus Biblias. Ciro, rey de Persia, dice claramente que fue él que Jehová le ofreció todos los reinos de la tierra y toda su gloria, y le mandó edificar un templo. ¿Y qué es lo que hace Satanás con Jesús? Pues también supuestamente lo mismo, le da todos los reinos de la tierra si postrado le adoras. O sea, es lo mismo, solo que en un lado dice Satanás y en otro dice Jehová, pero es lo mismo, es la misma persona. Cosa que la primera fuente y centro de todas las cosas no te ofrece eso, pero las iglesias sí te ofrecen eso. ¿Por qué te ofrecen eso? Porque están aliados con Jehová. Ese es el grave problema. Pero cuando vamos a la vida espiritual, como la propone nuestro Padre Creador, pues Él no viene a discutir. Dice, mi reino no es de este mundo. Y todos los que quieran ir a ese reino tienen que entrar, no por luchar ni por nada, sino simplemente por una purificación de carácter, un logro divino, por todos aquellos triunfos internos y divinos. Por eso es que van a entrar, pero no por nada más. No hay ejércitos
que van a luchar. Y Jesús lo dijo. En esta tierra dijo, muchos vendrán diciendo, aquí está el reino, allí está o allí está, pero no les crean, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. El reino de Dios no tiene que ver con cosas visibles, lo dijo él, pero no lo ven. O sea, no sé qué es lo que pasa, no lo ven. Jehová te ofrece cosas visibles, Cristo Jesús te ofrece otras cosas. Cristo Jesús te ofrece vida y es totalmente diferente a lo que te ofrece Jehová y lo que la humanidad está buscando. Entonces, por eso dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido jamás. Es interesante, de verdad, ver este tipo de cosas, de cómo se va mostrando cada vez más esto, pero sin embargo, pues les digo, la gente sigue atada a una religión que no lo lleva a nada. Estamos viendo todos aquellos puntos de cuáles son las cosas que no son reales de Dios, o sea, lo que no es de Dios. En el mismo Génesis incluso dice, en el principio creó Dios los cielos, creó Dios los cielos y la tierra, ahí lo dice claramente. También es acerca de Melquisedec. Hay muchos también que se llaman Melquisedec en esta tierra. Pues no, ese es un gravísimo error. Los Melquisedec o estas personalidades celestiales son personalidades de urgencia, que entran a un mundo como estos donde está en rebelión y vuelven otra vez a avivar esa chispa divina. Y en aquel tiempo pues ya estaba la rebelión, este planeta estaba vuelto nada por todo este tipo de cosas. Adán y Eva habían fallado, el príncipe también había fallado y todo eso, que eso está en la Biblia. Son cosas que lo dejan a uno pensando, pero la gente que supuestamente se lo sabe todo, pues ellos tienen una explicación para cada una de esas cosas. Ellos no la tienen realmente, ellos simplemente son enseñados por aquellas personas que son religiosas y no tienen ni idea de lo que es la vida espiritual. Hebreos 7.1. Yo sé que muchos religiosos estarán diciendo, uy, está perdiendo el tiempo, porque podía ganar mucho dinero. Y de hecho me lo dijeron hace unos cuantos años atrás, me dijeron, pero es que usted está perdiendo dinero, hermano. Usted puede ganar muchísimo dinero con todo esto que sabe, con todo esto que vive. No, es que las cosas de Dios no son para cobrarlas en ningún momento. Algunos comentarios de la fundación, ¿no? Que supuestamente yo era una persona que pues estaba haciendo un millonario con la Fundación Gobierno de Dios. Pero la Fundación Gobierno de Dios, ustedes saben que no tiene nada. Nosotros somos simplemente una familia que está unido bajo una fundación, pero no quiere decir en ningún momento de que pues nosotros estemos recibiendo ayuda de nadie, porque nadie está ayudando. O sea, nadie está dando aporte, ni el gobierno, ni ninguna nación, ni nada de esas cosas. No, simplemente es el nombre. Fundación Gobierno de Dios. Claro, la fundación está en algunos países, pero no se está recogiendo fondos de nada. Cada uno de nosotros trabajamos y aportamos lógicamente a lo que es esta causa, pero no estamos recibiendo ninguna donación ni nada. Entonces menos por el lado del diezmo y por el lado de donaciones. No, aquí nadie es rico y ni nadie se puede enriquecer dentro de la Fundación Gobierno de Dios porque no lo pueden hacer. Hebreos 7.1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ahora viene otro punto. ¿Quién es ese personaje, el Dios Altísimo, verdad? Entonces, ¿qué dice la gente? Ah, no, pues Dios. Pues ¿quién más? Dios. Dios. Pues no. No es así. El orden es completamente diferente. Estarían los seres humanos. Después de eso estaría Adán y Eva. Y ustedes dicen, ¿pero cómo que Adán y Eva? ¿Acaso Adán y Eva no fueron la primera pareja? No. Adán y Eva no fue la primera pareja en esta tierra. Adán y Eva vinieron después. Que eso está en la Biblia también. Eso es muy importante. O sea, hay que mirar la Biblia con mucho detalle. Ellos no fueron la primera pareja. Y eso yo sé que esto para los religiosos va a ser, mejor dicho, dulce, para que empiecen a comentar y a decir, no, está equivocado, eso no es así, es la primera pareja. Pero es que la Biblia muestra claramente que no es así. Y hay una cosa bien clara para que lo entiendan allí en Génesis. En Génesis dice que cuando Caín mata a Abel, ¿verdad? Ellos estaban allí solitos, ellos estaban solos con él. Y de pronto pues Caín es expulsado del jardín y se va hacia tierra de Nod y allá encuentra mujer y se casa. Pero si ellos estaban solos, no había sino unos pocos solamente. Entonces, ¿sabe qué dicen ellos? No, lo que pasa es que ya Adán había hecho hijos e hijas, ya había todo eso. No, señor, no es así. No es que habían hijos e hijas, es que había una población antes. Y estas personalidades, como Adán y Eva, ellos vienen a hacer un trabajo muy importante que más adelante tenemos que hablar de eso. ¿Qué vienen a hacer estas personalidades? Bien, entonces estaría el ser humano, Adán y Eva. Después de eso estaría el príncipe, que eso también lo dice la Biblia, o el príncipe de este mundo. Después de eso estarían estas personalidades, los altísimos, es decir, el Dios Altísimo, que ahora sí van a decir, no, está loco, ¿verdad? Después de eso vendrían estas personalidades que estamos hablando ahorita del Melquisedec. Estaremos hablando de estas personalidades que están un poco más por encima de estos seres. Después de eso vendrían otras personalidades y encontraríamos al Padre Creador.
Y mucho más allá del Padre Creador encontraríamos al Anciano de Días y así sucesivamente hasta llegar a la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres, Dios Padre, el Padre de todos, el único Padre que hay, que no tiene nombre, que no se llama Jehová, porque no hay un anterior a Él. Él es el cero, Él es el Dios, Él es el creador de todo, Él es todo, porque de Él viene todo. Entonces, eso es algo bonito, y eso está en la Biblia, y lo tenemos allí, pero lógicamente que la gente pues no lo va a aceptar de esa manera. Entonces dice así, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, y que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. No fue que él salió, él fue a decirle que no hubiera guerra, que no fueran a pelear, pero ya Abraham venía con el botín, ya había robado a todo el mundo, había matado a todo el mundo y venía ya con su esto, y dio diezmos a Melquisedec, le dio los diezmos. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz. Aquí viene lo más importante. En aquel tiempo se llevaba registro de todo, porque como era una población pequeña se podía llevar registro de todas las personas, quién nació de quién, toda la genealogía estaba anotado y estaba todo organizado. De hecho, uno se da cuenta, por ejemplo, en Mateo, uno se da cuenta ahí la genealogía de Cristo Jesús y ahí se da cuenta uno hijo de quién, hijo de tal, María, todo ese tipo de cosas. Y todo se sabía porque se llevaba un registro, quién es hijo del uno, del otro, del otro, del otro, del otro. Pero aquí nos damos cuenta de algo diferente de este ser, de este Melquisedec. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. O sea, que ni siquiera moría y que tampoco tiene principio de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, es decir, a Cristo Jesús. Al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. O sea, consideren ustedes qué tan grande era. Bueno, para ellos el diezmo era muy importante y esta cita la utilizan muchos religiosos para que ese día del sermón pues haya mucho dinero, pero no tiene sentido. Y bueno, ahí sigue hablando todo este tipo de cosas de una manera muy bonita que pues ahí lo pueden leer ustedes. Pero pasa uno, por ejemplo, lo que es al 7:11, hablando de la ley, ¿no? La ley que ustedes tanto defienden, la ley y todo lo que Jehová ha mostrado. Porque esa ley fue promulgada por Jehová, no por Dios, ¿no? Y entonces dice de esta manera, sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? O sea que Melquisedec es un ser demasiadamente grande, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, que no tiene principio de días ni fin de vida. Y dice aquí enseguida, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y por eso fue que Cristo cambió la ley. Todos esos mandatos y cantidad de cosas que habían, y que los ha inventado Jehová, que no los cumplía ni él mismo, pues él los cambió. Y él los cambió por dos muy interesantes. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y toda tu alma, todo tu corazón, y al prójimo como a sí mismo. Cosa que los dos mandatos son iguales. Y vamos más adelante a ver todo ese tipo de cosas que es muy interesante. Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, nos damos cuenta de todas estas cosas que para esto no hay explicación desde un punto de vista religioso. Aunque esté allí, los religiosos no van a poder ayudarte en ese tipo de cosas porque no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Pues porque ellos simplemente fueron enseñados por estas personas que supuestamente sabían mucho y tú crees eso. Pero realmente hay cosas más importantes que tenemos que entender porque hay cosas de verdad que valen la pena que le prestemos atención a todo esto. Estas conferencias vamos a seguirlas por este orden. No tanto centrarnos en las cosas religiosas, porque a la gente le gusta, la religión le gusta todo eso. No vamos a centrarnos tanto en eso, sino que vamos a ir un poco adelante a las cosas. El que quiera estar allí y que quiera entender todo esto y que quiera saber un poco más de nuestro Padre universal, bueno, pues qué rico que pueda estar allí. Pero vamos a empezar a ver cosas muy interesantes, de verdad, sí vale la pena. Bueno, hermanos, hemos llegado al final. Espero que este mensaje les deje al menos puertas abiertas. Yo sé que van a quedar muchísimos signos de interrogación dentro de su mente, pero quiero que le pidan al Espíritu de Dios precisamente esa guía. Muchas cosas de las que dijeron hace mucho tiempo muchas personalidades parecían blasfemia, pero con el tiempo se dieron cuenta de que no era así, que no eran blasfemias, sino que habían cosas verdaderamente importantes, y eso es bueno que ustedes también entiendan. Yo sé que estas cosas que les digo, para algunos religiosos esto es blasfemia, esto no tiene nada que ver
con la palabra de Dios, aunque estoy citándola, no tiene nada que ver. Ellos sí pueden conjeturar todo lo que quieran, y para ellos, pues claro, pues para ellos todo eso es verdad, porque ellos lo que dicen es verdad. Y como ellos sí son ungidos supuestamente por Dios, entonces ellos sí saben la verdad. Pues no, verdaderamente les digo de corazón que están errados y tenemos que ir empezando a aclarar todas estas cosas. En este canal vamos a ir aclarando todos estos conceptos y todas estas cosas que de verdad son importantes para la vida de ustedes. Muchísimas gracias, hermanos. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo siga estando sobre ustedes, es el deseo de mi corazón. Les habló este servidor, José. Porque soy tu revelador. Soy el que soy.